La pregunta salió más suave de lo que esperaba. Casi se perdió entre el tic-tac del radiador y la lluvia que rozaba la ventana de nuestro dormitorio. Había ensayado versiones más duras durante toda la semana. ¿Intentas decirme algo? ¿Sigues queriendo ser mi marido? Cada una sonaba a acusación, y no quería acusar a Frank de ser sincero. Así que me senté a su lado en la cama, lo suficientemente cerca como para oler el talco en su garganta, y le pregunté, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿La ropa? ¿La transformación? ¿Ser reconocido? ¿O una vida diferente? Se quedó inmóvil, con una mano sobre el broche de perlas que llevaba en la oreja. En el espejo, su habitual compostura femenina se desvaneció. Parecía atrapado en una puerta, sin espacio para avanzar ni para retroceder. Llevábamos 27 años casados. Yo tenía 52, Frank 55, y hasta aquel invierno, habría dicho que conocía a la perfección la dinámica de nuestra vida. El crujido de las tablas del suelo, su café solo, mi pie fuera de las mantas, el silencio que significaba paz y el silencio que significaba peligro. Habíamos sobrevivido a despidos, al envejecimiento de nuestros padres y a la partida de 2 hijos de casa. La familiaridad se había convertido en una sensación de plenitud. La primera vez que lo vi con uno de mis vestidos, no fue romántico ni dramático. Era un martes de noviembre y llegué temprano a casa porque se había roto una tubería en la biblioteca de la escuela primaria donde trabajaba. La casa olía ligeramente a tostadas. Las botas de trabajo de Frank estaban junto a la puerta trasera, pero la cocina estaba vacía. Oí que el armario del dormitorio se cerraba y caminé por el pasillo esperando encontrarlo escondiendo un regalo de Navidad. En cambio, lo encontré de pie junto a la cómoda, con mi vestido cruzado azul marino, las piernas al descubierto y la camiseta interior gris visible en el escote. El vestido le quedaba demasiado ajustado en los hombros y le colgaba de forma extraña en las caderas. Su rostro reflejaba el terror desnudo de alguien a punto de ser abandonado. Recuerdo haber notado detalles absurdos. Una manga estaba retorcida. Solo se había pasado el cinturón por una trabilla. Todavía llevaba puesto el calcetín izquierdo. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. El agua de lluvia goteaba de mi abrigo sobre la alfombra. «Carol», dijo. Cerré la puerta del dormitorio tras de mí. No porque hubiera alguien más en casa, sino porque la privacidad me parecía el primer gesto de amabilidad que podía ofrecer. Empezó a tirar del cinturón. «Puedo explicarlo». «No lo estires», dije. Esa fue mi primera reacción. Ni disgusto, ni enfado, sino pragmatismo. El vestido me había costado más de lo que solía gastar en mí misma. Y la ingenua normalidad de mis palabras pareció tranquilizarnos a ambos. Dejó de tirar. Dejé el bolso. Le pregunté si necesitaba ayuda con la cremallera. Más tarde, me contó que esperaba que el matrimonio terminara antes de la cena. En cambio, nos sentamos a la mesa de la cocina mientras la luz de noviembre se filtraba por las ventanas, y me contó entrecortadamente que se había probado ropa de mujer desde los 20 años. A veces pasaban años sin sentir ese impulso. Otras veces regresaba con tanta fuerza que apenas podía pensar en otra cosa. Había comprado cosas, las había escondido, las había tirado, y luego sentía pena por objetos que nunca se había permitido poseer. No sabía qué significaba. Solo sabía que cuando se ponía algo suave, algo con la forma de un cuerpo diferente, una presión en su interior se aliviaba. Le pregunté si quería ser mujer. Se sobresaltó ante la pregunta, como si hubiera encendido la luz demasiado rápido. «No lo sé», dijo. «Creo que no. No exactamente». En ese momento, me sentí aliviada por la incertidumbre, porque lo interpreté como un no. A partir de ahí, todo fue despacio. Durante 2 semanas no pasó nada. El vestido azul marino fue a parar a la tintorería, y Frank se volvió excesivamente servicial en casa, como si limpiar las canaletas y arreglar la bisagra de un armario pudiera borrar lo que yo había visto. Una noche de viernes, después de 2 copas de vino, le pregunté si quería intentarlo de nuevo como es debido. Se le llenaron los ojos de lágrimas antes de responder. Elegí un vestido de punto color burdeos con hombros más holgados. Encontré unas medias negras opacas y me senté en el suelo mientras él forcejeaba con ellas. Ambos reímos cuando se le torció una pierna hacia atrás. Le enseñé cómo fruncir la tela en lugar de tirar de la pretina. Era torpe, serio, agradecido.
Le apliqué un poco de polvo sobre el brillo de la frente y corrector donde la sombra de su barba se veía azulada. Me miró en el espejo con tanta concentración que me temblaron las manos. ¿Qué? Pregunté. Nadie ha sido amable con esta parte de mí. Sus palabras me calaron hondo como agua tibia. Hasta entonces no había comprendido que la ternura podía volverse peligrosa simplemente porque revelaba lo mucho que se necesitaba. Aquella noche elegimos el nombre de Francis porque se parecía a Frank, un puente, no una ruptura. Los viernes se convirtieron en nuestros. Cerrábamos las puertas con llave, apagábamos la luz del porche y abríamos las fundas para la ropa que guardaba en mi armario. Le enseñé a maquillarse por inercia, y veíamos tutoriales cuando la inercia fallaba. Se encargó un corte bob castaño con mechas grises. Le recortaba el flequillo sobre el lavabo del baño mientras él permanecía sentado bajo una toalla, confiando en mí con una seriedad que hacía que la habitación pareciera una ceremonia. La primera vez que se le vio completamente arreglado, como él decía, permaneció en silencio casi un minuto. Llevaba un vestido verde oscuro de manga 3/4, zapatos de tacón bajo negros, pequeños aros dorados y la peluca que yo le había moldeado alrededor de las sienes. No era convencionalmente guapo. No es crueldad. Es simplemente cierto. Sus manos eran anchas, sus hombros inconfundibles, su nariz seguía siendo la que nuestro hijo había heredado, pero la persona que veía en el espejo no era ridícula. Era cuidadosa, radiante y atemorizada por su propia existencia. «Hola, Francis», dije. Cerró los ojos. Eso debería haberme dicho más de lo que me dijo. Al principio, creí que el ritual me pertenecía tanto a mí como a él. Me gustaba elegir la ropa y sentirme necesaria. Nuestro matrimonio se había vuelto rutinario. Citas, compras, filtros para la calefacción, pero vestirlo nos hacía volver a estar atentos. A veces bailábamos en la cocina, sus tacones resonando en los azulejos. A veces veíamos películas antiguas y nos tomábamos de la mano. La intimidad no se basaba tanto en la pasión como en el reconocimiento. Sentí como exhalaba años de vergüenza. Me dije a mí misma que ya era suficiente. Entonces empezaron los cambios. Frank preguntó por el viernes el miércoles. Leyó reseñas de ropa y encargó una blusa azul claro sin decírmelo. «No te gusta», dijo cuando abrí la caja. No dije eso. Parece sorprendida. Sí, lo estoy. Le quedaba de maravilla. Eso me molestaba más que si hubiera parecido ridículo. Se quedaba callado cuando guardábamos todos los domingos por la noche, alisando las mangas y ajustando las costuras antes de esconder la peluca bajo la bufanda. A la hora de acostarse, ya estaría en pantalones deportivos grises, con la cara irritada por el lavado alrededor de los ojos. Se veía menos el mismo entonces que cuando llevaba el vestido. Le seguí la pregunta durante enero y febrero. Cuando sugirió vestirse el sábado, inventé recados. Cuando se preguntó qué se sentiría al salir de casa, cambié de tema. Lo llamé seguridad. En realidad, mantenía la puerta lo suficientemente pequeña como para creer que controlaba lo que entraba. La noche que finalmente le pregunté, Frank llevaba la blusa azul y una falda gris oscuro que le llegaba por debajo de las rodillas. Se había maquillado casi todo él mismo. El delineador estaba irregular, pero había difuminado bien la base, y el pintalabios color baya hacía que sus ojos parecieran más verdes. Le había puesto unos pendientes de perlas porque le temblaban las manos. Habíamos comido comida para llevar en los platos buenos y escuchado la lluvia. Cuando terminé de preguntar, se llevó la mano a un pendiente. «Lo siento», dijo. «¿Por qué?» «Por haber dejado que llegara a este punto». Aquella frase me impactó más que cualquier respuesta. «¿Hasta aquí?» Se levantó demasiado rápido, tambaleándose con los tacones bajos. «Me lo voy a quitar». «Frank, siéntate. Sabía que te estabas cansando». «No me canso. Ya no tienes tantas ganas de hacerlo». «No es lo mismo». Se giró hacia el espejo, pero no se miró directamente. Sus dedos juguetearon con el broche de perlas. Puse mi mano en la cama entre nosotros, con la palma hacia arriba. «¿Puedo?» Él miró mi mano y luego asintió. Tomé su muñeca suavemente y la bajé. «No pregunto por qué quiera que Francis se vaya», dije. Decir el nombre lo tranquilizó. Pude sentirlo en cómo aflojaba su brazo. «Pregunto porque creo que he estado fingiendo que ella existe cuando saco la funda para ropa,
Y ya no creo que eso sea cierto. Su boca tembló. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. No sé qué es verdad, susurró. Eso está permitido. No se siente permitido. Esperé. Se sentó de nuevo, pero dejó varios centímetros entre nosotros. A veces es solo la ropa. Sé que suena superficial. No lo es. La sensación de ellas importa. La forma en que se mueve una falda cuando camino, las medias, el peso de los pendientes. Es físico, pero no. Parecía avergonzado. No tienes que explicarlo así. A veces quiero la transformación completa. Quiero mirarme al espejo y no reconocer al hombre que se preocupa por la nómina y el techo. Quiero ser más suave. Quiero que me cuiden. Tienes derecho a desearlo, como Frank. Lo sé. En teoría. Soltó una risita triste. Pero Frank no sabe cómo. Pensé en todos los funerales en los que se había quedado rígido hasta que todos los demás terminaron de llorar. Todos los años en los que confundí el silencio con la fortaleza porque era conveniente. ¿Y el reconocimiento? Pregunté. Entonces me miró. Esa es la peor parte. ¿Por qué? Porque quiero que la veas. Sí la veo. No. Su voz se quebró. Ves lo que creas. Eliges el vestido. Arreglas la peluca. Dices el nombre y ella aparece. Pero no sé si la ves cuando no llevo nada de eso puesto. La honestidad de esas palabras me hirió. No porque fuera cruel, sino porque era cierta. Yo había amado a Francis como una creación compartida. No le había preguntado a Frank si ella pertenecía a él cuando yo no estaba presente. ¿La ves? Pregunté. ¿La ves entonces? Juntó las palmas de las manos. A veces en el trabajo, a veces conduciendo. No como una imagen. Más bien como una voz que he mantenido al fondo de la casa. Puedo oírla moverse. La lluvia se intensificó contra el cristal. ¿Y la vida diferente? Pregunté. Cerró los ojos. Me la he imaginado. Sentí un nudo en el estómago a pesar de todas las promesas que me había hecho de escuchar. ¿Qué significa imaginar? A veces me imagino no guardar todo. La ropa que es mía en el armario, salir, oír a Francis cuando no estoy fingiendo. A veces me imagino despertando y no volviendo con Frank antes del desayuno. Solté su muñeca. ¿Se dio cuenta? Claro que sí. Lo sabía, dijo. No, aún no sabes nada. Yo tampoco. Te apartaste. Me asusté. Lo siento. Deja de disculparte por decirme la verdad después de que te la pedí. El horno retumbó al despertar bajo nosotros. Toda nuestra casa pareció respirar. ¿De qué tienes miedo?, preguntó. Me había preparado para escuchar su confesión. No me había preparado para hacer la mía. Tengo miedo de haber ayudado a abrir una puerta y ahora descubrirás que la vida que deseas está al otro lado. No dijo nada. Tengo miedo de que seas más feliz y yo me vuelva innecesario. Me da miedo que esperen que celebre antes de entenderlo. Me da miedo que si admito algo de esto, pienses que no te quiero. No lo creo. Y me gustaba ser la que sabía qué hacer, dije. Cuando compraste la blusa sin mí, me sentí abandonada. No es justo, pero es verdad. Frank se miró al espejo. Pensé que te avergonzaba. No, me intimidaba. La confesión quedó suspendida entre nosotros, fea y limpia a la vez. Nos quedamos sentados en silencio. Esperaba alguna revelación que nos uniera, pero solo había lluvia, mi pulso y Frank preguntando, ¿todavía me deseas? Sabía que se refería a varias cosas a la vez. Sí, dije. Pero aún no sé qué requerirá cada versión del sí. Exhaló lentamente. No quiero perder a Frank. Dijo. No odio ser tu esposo ni creo que nuestra vida fuera falsa, pero a veces ser Frank todo el tiempo se siente como perder a otra persona. Le tomé la mano de nuevo. Entonces tal vez la pregunta no sea quién desaparece. ¿Qué es? ¿Cuánto espacio necesitan ambos? El siguiente fin de semana intentamos un experimento. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, Frank se comportaría como quisiera dentro de la casa. Yo no elegiría su ropa ni trataría a Francis como un espectáculo. Pasaríamos un fin de semana normal, no una función. El viernes apareció con vaqueros,
Un jersey tipo túnica color crema, pendientes de plata y poco maquillaje. Yo esperaba glamour. En cambio, parecía una mujer cansada de mediana edad que planeaba pedir sopa. «¿Te ves cómoda?», le dije. «Lo estoy». «¿Cómo te llamo?», dudó. «Francis». «Por ahora». Por ahora, me sorprendió, pero lo dejé así. Comimos sopa de tomate y sándwich de queso a la plancha en la barra. Francis se sorprendió quejándose del trabajo y se echó a reír. «Pensé que todo sería diferente», dijo. «¿Verdad?». «Sí. Solo que no como lo esperaba». El sábado por la mañana se desvaneció la fantasía. La peluca se movió mientras Francis desatascaba el fregadero. Una uña postiza desapareció en la lavandería. Alrededor del mediodía, eligió una falda vaquera, un cardigan burdeos y una bufanda lisa sin consultarme. Horneamos pan. La harina se posó en su cardigan, y ella rió cuando me ató el delantal. Su risa era idéntica a la de Frank. Tenía sus manos, su humor, su costumbre de leer las instrucciones después de cometer un error. Esa continuidad me reconfortó y me hizo más difícil ignorar a Francis. Al anochecer, se paró frente a la ventana, sin peluca, dejando al descubierto sus pendientes y su maquillaje. «¿Te avergonzaría que alguien lo supiera?», preguntó. Me resistí a dar la respuesta rápida y virtuosa. Me da miedo lo que la gente pueda hacer con esa información. Y tal vez parte de ese miedo sea vergüenza, no de ti, sino de perder la fachada que he usado toda mi vida. «No quiero complicarte la vida», dijo. «Ya la estás complicando, y yo te la estoy complicando. Eso no significa que ninguno de los dos estuviera equivocado». La respuesta dolió. Estábamos aprendiendo que la honestidad podía herir sin convertirse en crueldad. Esa noche, Frances llevaba un sencillo camisón de algodón. Se desmaquilló mientras yo leía y luego se acostó a mi lado con un leve rastro de rímel bajo un ojo. Le toqué la mejilla desnuda. «¿Sigue siendo Frances?», pregunté. Empezó a llorar. No en voz alta. Las lágrimas resbalaron hacia sus oídos y desaparecieron en la funda de la almohada. La abracé mientras apoyaba su rostro en mi hombro. «Nadie me había preguntado eso cuando tenía este aspecto», dijo. El reconocimiento, comprendí, no era un elogio a una transformación exitosa. Era pronunciar el nombre cuando ya no quedaba nada visual que demostrara que la persona había estado allí. El domingo fue más difícil. A medida que se acercaba la fecha límite, Frances se impacientaba. Después del almuerzo, se quedó de pie frente al pequeño espacio del armario que habíamos despejado para su ropa. «¿Quieres más espacio?», le pregunté. No se dio la vuelta. «¿Acaso puedo tenerlo?». La pregunta me avergonzó más que cualquier acusación. Trasladé mis vestidos de invierno a la habitación de invitados. Las perchas rozaban la barra. Una vieja bolsita de lavanda cayó al suelo. Cuando terminamos, un espacio limpio esperaba junto a su ropa. «Parece demasiado», dijo. «Parece vacío». A las 6 se quitó los pendientes, la peluca y el maquillaje. Cada paso devolvía a Frank su aspecto en el espejo, a la vez que borraba algo de su expresión. Para cuando se puso la sudadera gris, parecía agotado. Abajo, el lavavajillas estaba funcionando y el perro del vecino ladraba. Frank estaba de pie en el umbral de la cocina con las manos en los bolsillos. «¿Cómo te llamo mañana por la mañana?», le pregunté. Me miró fijamente durante un buen rato. «No sé qué soy», dijo. «Travesti, género fluido, mujer, un hombre que necesita algo que nunca se le permitió necesitar. Cada palabra encaja hasta que deja de hacerlo. No tienes que elegir esta noche, pero no quiero que desaparezca todos los lunes». La frase fue silenciosa y devastadora. «Entonces dejaremos de hacerla desaparecer», dije. Me miró fijamente a la cara. «¿Qué significa eso?». «Tal vez signifique que algunas prendas se queden en nuestro armario. Tal vez uses pendientes en casa. Tal vez encontremos a alguien cualificado con quien hablar. Alguien que no te presione para que des una respuesta ni para que la evites. Pero puedo decirte cuando tengo miedo». «Sí». «¿Y no me proteges mintiendo?». «Sí». «Y ninguno de los dos usa el amor como prueba de que esto será fácil». Sonrió levemente. «Siempre te han gustado los contratos. Trabajo en una biblioteca. Creemos en la claridad. El lunes por la mañana,
La luz invernal se colaba entre las cortinas. Frank dormía a mi lado, con el pelo gris lacio a un lado, con el mismo aspecto que tenía 1000 mañanas. En la mesita de noche estaban las pinzas de perlas. Se despertó y los vio. «Buenos días», dije. «Buenos días». Esperé hasta que estuvo completamente despierto. «Frank hoy». Consideró la pregunta con una seriedad que me hizo doler la garganta. «Frank en el trabajo». «¿Y aquí?» Tomó un broche de perlas y lo giró entre sus dedos. «¿Podrías llamarme Francis hasta que me vaya?» «Sí». Se puso una perla y bajó las escaleras con su camisa azul de trabajo y pantalones negros. La cafetera suspiró. Afuera, una quitanieves limpiaba la calle. Nada había cambiado y, a la vez, todo había cambiado. Durante las siguientes semanas vivimos sin una respuesta clara. Algunas noches, Frank seguía siendo Frank. Otras noches se ponía una blusa y preguntaba por Francis. Encontramos una consejera con experiencia en temas de género y parejas. No porque nuestro matrimonio estuviera roto, sino porque la incertidumbre necesitaba un espacio donde no se la tratara como un fracaso. En nuestra primera cita, la consejera le preguntó a Frank qué resultado esperaba. Él miró fijamente la alfombra tejida entre sus zapatos y dijo: «Permiso para no saberlo todavía». Entonces me preguntó. Yo esperaba decir estabilidad, honestidad o alguna palabra pulida que me hiciera parecer generosa. En cambio, dije: «Quiero que siga viniendo a casa». Frank me tomó la mano antes de que la consejera pudiera responder. Tenía la palma húmeda. Nada se resolvió en aquella habitación beige con su purificador de aire zumbando y su caja de pañuelos, pero dejamos de hablar como si uno de nosotros tuviera que ganar el futuro. Empezamos a hacer promesas más pequeñas. Nada de compras secretas cargadas a la tarjeta conjunta, nada de bromas para ocultar el miedo, nada de decisiones anunciadas en medio de una discusión. Todos los domingos preguntábamos qué había sido cierto esa semana. A veces la respuesta de Frank era: «Me gusta la ropa». A veces era: «Echo de menos ser Francis». Una vez fue simplemente: «Me sentí yo mismo en el desayuno». Aprendí a no forzar esas respuestas a una escalera que condujera a algún lugar. Eran informes meteorológicos de un país al que apenas habíamos empezado a entrar. Hubo noches malas. Lloré después de que considerara otro nombre porque había usado Frank durante casi 3 décadas. Se disculpó, y luego recordó que no debía hacerlo. Le dije que el dolor no era rechazo. Dijo que el descubrimiento no era una despedida. También hubo noches hermosas. En marzo, Francis cocinó con la blusa azul mientras sonaba música. La abracé por detrás y sentí la antigua estructura de nuestro matrimonio a nuestro alrededor, y una nueva formándose en su interior. La primera vez que salimos juntos, fue solo al patio trasero después del anochecer. Francis llevaba el vestido verde debajo de mi abrigo de lana. La nieve plateada cubría la cerca, y ella me tomó de la mano mientras la luz del porche brillaba a 2 casas de distancia. Francis inclinó el rostro hacia el frío. «¿Qué se siente?», pregunté. «A nada», respondió, riendo suavemente. «Como estar en mi propio jardín». Esa respuesta tan sencilla me pareció más grande que un triunfo. Una vez pensé que la valentía consistía en encontrar a Frank con mi vestido y no irme. Después, pensé que era aprender a delinearme los ojos sin que se inmutara. Estaba equivocada. El momento de valentía era la cuestión, porque ponía fin a nuestro acuerdo de permanecer cómodamente confundidos. El amor no podía congelar a alguien en la forma que lo hizo digno de ser amado, y la honestidad no podía ofrecerse solo después de haberse vuelto inofensiva. El vestido cruzado azul marino seguía colgado en nuestro armario, aunque él nunca más lo volvió a usar. A veces tocaba su manga y recordaba el cinturón retorcido, su único calcetín y mi ridícula advertencia de no estirar la tela. Marcaba la última tarde en la que creí conocer cada rincón de la persona con la que me había casado. Todavía no sabía si Frank quería ropa, una transformación, reconocimiento o una vida diferente. La respuesta cambiaba cada día. A veces la ropa bastaba. A veces Francis aparecía sin ella. Dejamos de interpretar la incertidumbre como deshonestidad. Quería espacio. Quería que la persona oculta se integrara en los horarios cotidianos, donde el café se quemaba y las facturas esperaban. Quería ser visto sin tener que embellecerse primero. Él me quería a su lado,
Aunque el deseo por sí solo no solucionaba nada. Yo quería un matrimonio donde el miedo pudiera expresarse sin convertirse en un arma. Quería dejar de confundir control con seguridad. Quería reconocer a la persona que tenía delante incluso cuando su apariencia cambiaba. Un domingo a principios de primavera, Frank estaba de pie frente al armario. Las camisas de trabajo ocupaban un lado, las blusas de Francis el otro. La peluca descansaba abiertamente sobre la cómoda. ¿Qué piensas?, pregunté. Pasó la mano por el espacio vacío entre dos perchas. Que pasé años preguntándome cuál de mis vidas era la real. ¿Y ahora? Ahora creo que ambas son mías. Me puse a su lado. En el espejo, llevaba un cardigan viejo. Llevaba vaqueros y una camiseta lila. Ninguno de los dos se había transformado lo suficiente como para esconderse tras unas gafas. ¿Quién eres esta noche?, pregunté. Se miró primero a sí mismo, no a mí. Eso importaba. Francis, dijo ella. Asentí. De acuerdo. Me tomó de la mano y me condujo abajo para tomar el té. La lluvia golpeaba la ventana de la cocina. Francis dejó mi taza azul desconchada y la taza blanca que había reclamado como suya. No pidió permiso ni se disculpó. Se movió como si perteneciera a ese lugar. No puedo decirte cómo será nuestra vida dentro de 5 años. Algunas verdades abren puertas sin revelar todo el camino. Pero reconocerlo no era una respuesta sobre en quién se convertiría Francis. Era mi decisión encontrarme con ella ahora. Así que lo hice. Dime qué te da miedo decir, le dije. Ella apretó la taza con ambas manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no apartó la mirada. Y esta vez, yo tampoco.